La peste negra fue una de las pandemias más aterradoras en la historia de la humanidad. Llegó a Europa a mediados del siglo XIV, una época de castillos, caballeros y ciudades en crecimiento. Esta terrible enfermedad no fue un misterio enviado por dioses, ni causado por el mal aire, como mucha gente creía en aquel entonces. Ahora sabemos que fue causada por una bacteria muy específica. Este diminuto organismo, llamado Yersinia pestis, fue el enemigo invisible que puso de rodillas a un continente. Comprender esta bacteria es el primer paso para entender la inmensa tragedia que se desarrolló por toda la Tierra, cambiando el curso de la historia para siempre y dejando una huella que aún se puede encontrar hoy. El viaje de esta enfermedad fue un ejemplo notable, aunque horrible, de cuán interconectado se estaba volviendo el mundo. La bacteria vivía en pulgas, las cuales a su vez vivían en ratas negras. Estas ratas eran pasajeros comunes en los barcos mercantes que navegaban por los mares, conectando tierras distantes a través del comercio. Se cree que la peste comenzó su largo viaje en Asia y viajó hacia el oeste a lo largo de la concurrida ruta de la seda. Para 1347, barcos que transportaban ratas y pulgas infectadas atracaron en puertos del Mediterráneo. Desde estas concurridas ciudades costeras, la enfermedad comenzó su implacable avance tierra adentro, extendiéndose de persona a persona con una velocidad aterradora. Una vez que la peste llegaba a un nuevo pueblo o aldea, su método de propagación era brutalmente efectivo. La forma más común era la peste bubónica. Una pulga, portadora de la bacteria, picaba a un humano. La bacteria entonces viajaba a través del cuerpo de la persona hacia sus ganglios linfáticos, causando que se hincharan en dolorosos bultos, llamados bubones. Estos a menudo aparecían en la ingle, las axilas o el cuello. Pero la enfermedad tenía otras formas, aún más directas, de propagarse. La peste neumónica infectaba los pulmones y podía transmitirse de persona a persona, simplemente tosiendo o respirando, haciéndola increíblemente contagiosa y casi siempre fatal. La gente del siglo XIV no tenía conocimiento de gérmenes o bacterias. Estaban completamente desprevenidos para lo que estaba sucediendo. Intentaron comprender la catástrofe a través de la lente de sus propias creencias. Muchos pensaron que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Otros culparon a pozos envenenados o a alineaciones desfavorables de los planetas. Sin las herramientas de la ciencia moderna, se quedaron enfrentando a un enemigo mortal e invisible, armados solo con miedo, superstición y remedios desesperados que tenían poco o ningún efecto contra el invasor microscópico que tan repentinamente había aparecido en su mundo. Cuando la peste atacaba una comunidad, la vida cambiaba en un instante. Los síntomas eran aterradores y aparecían de repente. Una persona podía acostarse sana y estar gravemente enferma por la mañana. Fiebres altas, escalofríos y debilidad eran las primeras señales. Luego venían los notorios bubones, los bultos hinchados y ennegrecidos que le dieron su nombre a la peste negra. Estos crecimientos podían volverse tan grandes como una manzana y eran extremadamente dolorosos. En muchos casos, la enfermedad progresaba a septicemia, lo que causaba la aparición de manchas oscuras en la piel a medida que los vasos sanguíneos se rompían. La muerte a menudo seguía en unos pocos días, un final rápido y certero. Ante una enfermedad tan horrible, la gente intentaba todo lo que se les ocurría para protegerse. Los médicos de la época usaban largas túnicas y máscaras con forma de pico, llenas de hierbas y flores, creyendo que esto purificaría el mal aire que pensaban que causaba la enfermedad. La gente quemaba incienso y maderas aromáticas en sus hogares para ahuyentar la enfermedad. Algunos recurrieron a medidas desesperadas como abrir los bubones o practicar sangrías, lo que a menudo solo debilitaba aún más al paciente. Otros huyeron de las ciudades, esperando escapar al campo, pero como ahora sabemos, la peste no era solo un problema de los centros urbanos. El impacto en la sociedad fue catastrófico. Se estima que la peste negra mató entre el 30 y el 60% de la población de Europa. En algunas ciudades, el número de muertos fue aún mayor, con barrios enteros aniquilados. La gran cantidad de muertes abrumó a los vivos. La vida normal se paralizó.
Los campos quedaron sin arar, los talleres enmudecieron y los lazos sociales se rompieron. El miedo estaba por todas partes. La gente abandonaba a sus familiares enfermos y los sacerdotes tenían demasiado miedo para dar los últimos ritos. Se cavaron fosas comunes para hacer frente al flujo interminable de cuerpos, un sombrío testimonio de la magnitud de la pérdida. Esta inmensa pérdida de vidas tuvo consecuencias profundas y duraderas. Con tantos trabajadores desaparecidos, los sobrevivientes se encontraron en un mundo nuevo. La mano de obra escaseó, y los campesinos y artesanos pudieron exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. El antiguo sistema feudal, que había estructurado la sociedad durante siglos, comenzó a debilitarse. Los terratenientes tuvieron que ofrecer condiciones más favorables para atraer a la gente a trabajar sus tierras. Este cambio dramático en la dinámica del poder fue un resultado inesperado de la tragedia. La peste negra no solo mató a millones, remodeló el tejido económico y social de Europa para las generaciones venideras. Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que la peste negra era principalmente una enfermedad de ciudades y pueblos abarrotados. Se pensaba que el campo, con sus poblaciones dispersas, podría haberse librado de lo peor de la devastación. Sin embargo, la ciencia moderna está pintando una imagen mucho más detallada y precisa del pasado. Arqueólogos y genetistas ahora pueden analizar restos humanos antiguos para encontrar evidencia directa de enfermedades. Al estudiar el ADN conservado en los dientes y huesos de esqueletos de hace siglos, pueden identificar los patógenos específicos que causaron la muerte, dándonos una ventana a las crisis de salud de nuestros ancestros. Un descubrimiento notable en 2024 ha ayudado a reescribir esta parte de la historia de la peste. Un equipo de investigadores de la Universitat Autónoma de Barcelona examinó restos humanos de un cementerio medieval en una zona rural de Cataluña, en un sitio llamado Santa María del Castillo de Besora. Encontraron el ADN de la bacteria de la peste, Yersinia pestis, dentro de los dientes de 3 individuos que fueron enterrados juntos. Este fue un hallazgo crucial. Proporcionó una prueba innegable de que la peste negra había llegado profundamente al campo, causando suficientes muertes como para justificar un entierro simultáneo, una práctica común durante las epidemias mortales. Este descubrimiento no fue un incidente aislado. El mismo equipo había encontrado previamente evidencia de la peste en otro sitio rural en Cataluña, confirmando un patrón. Estos hallazgos demuestran que ninguna comunidad, por remota que fuera, estuvo realmente a salvo del alcance de la pandemia. Las ratas y pulgas que portaban la enfermedad no se limitaban a barcos y puertos urbanos. Viajaban por caminos de carretas y vías fluviales, llevando la enfermedad a pequeños pueblos agrícolas y aldeas aisladas. Esta nueva evidencia nos obliga a imaginar una tragedia que fue aún más extendida de lo que se pensaba, una sombra que cayó sobre cada rincón de la tierra. El estudio de estos antiguos sitios de entierro ofrece más que solo la confirmación de la presencia de la peste. Abre nuevas vías para la investigación. Los científicos ahora pueden estudiar la composición genética de las personas que vivieron la pandemia. Pueden investigar si la peste negra actuó como una poderosa fuerza de selección natural, favoreciendo a los individuos que casualmente tenían rasgos genéticos que ofrecían cierta resistencia a la enfermedad. Al comparar el ADN de antes, durante y después de la peste, los investigadores esperan comprender cómo las grandes pandemias pueden moldear la evolución humana con el tiempo, dejando una huella permanente en nuestra biología colectiva. Estudiar la peste negra no es solo un ejercicio para entender la historia, encierra lecciones vitales para nuestro mundo moderno. La historia de esta pandemia medieval sirve como un poderoso recordatorio de nuestra vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. Aunque ahora tenemos conocimientos médicos avanzados, los principios fundamentales de cómo se propagan las pandemias siguen siendo los mismos. La peste negra nos muestra cómo un nuevo patógeno puede surgir y viajar rápidamente por todo el mundo, abrumando a sociedades que no están preparadas. Destaca la importancia crítica de las medidas de salud pública, la cooperación internacional y la investigación científica frente a una amenaza global para la salud. Uno de los paralelismos más llamativos entre el siglo XIV y hoy es el papel de la conectividad global.
La peste negra se propagó a lo largo de las rutas comerciales, moviéndose a la velocidad de un barco de vela o una carreta tirada por caballos. Como señaló un analista militar moderno, a la peste le tomó unos 100 años viajar de Asia al corazón de Europa. En nuestro tiempo, un nuevo virus puede viajar por todo el mundo en cuestión de horas o días, transportado en aviones. Esta increíble aceleración significa que nuestra respuesta a las pandemias debe ser más rápida y coordinada que nunca. El mundo es mucho más pequeño ahora, y una crisis de salud en una región puede convertirse rápidamente en un problema para todos. Las respuestas de la gente durante la peste negra también resuenan en nuestro propio tiempo. Vemos patrones familiares de miedo, desinformación y búsqueda de chivos expiatorios. En el siglo XIV, la gente culpaba a grupos minoritarios o al mal aire. Hoy en día, la desinformación puede propagarse instantáneamente a través de las redes sociales, creando confusión y socavando los esfuerzos de salud pública. Sin embargo, también vemos ecos de resiliencia y adaptación. Así como la sociedad medieval finalmente se reconstruyó y se transformó, nuestras propias sociedades han demostrado la capacidad de desarrollar vacunas, crear nuevos protocolos de salud y aprender de nuestras experiencias para prepararnos mejor para el futuro. En última instancia, la peste negra nos enseña una lección de humildad. Nos recuerda que a pesar de todo nuestro progreso tecnológico, seguimos siendo parte del mundo natural y estamos sujetos a sus fuerzas. Las bacterias y los virus que han moldeado nuestra historia no han desaparecido. Continúan evolucionando, y la amenaza de nuevas pandemias siempre está presente. Al mirar hacia atrás a la devastación de la peste negra, obtenemos una apreciación más profunda de la importancia de la ciencia, la necesidad de la solidaridad global y la fuerza perdurable del espíritu humano para superar incluso los desafíos más desalentadores. El pasado, al parecer, siempre tiene algo que enseñar al presente.